Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar del Día de los Trabajadores en Estados Unidos, porque se celebra en septiembre y no en mayo. Vamos un poco a conocer de historia. Esto es sabrosito. Nos toca conversar de las cartas que usted podría recibir del IRS, qué significa, hasta dónde le beneficia o hasta dónde le perjudica. Mikhail Gorbachev. Muere un líder, muere el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué significó esto para el mundo? Y la intención de legalizar los basements, legalizar los sótanos en Nueva York, hasta dónde es una propuesta viable y hasta dónde los trabajadores de pequeños ingresos, dueños de casas, serían beneficiados. Esto y mucho más. Hechos y Opiniones. Ahora. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Bueno, señores, buenos días, gracias por estar con nosotros, felices de compartir con ustedes información, comentarios y tratando de que a los mismos le puedan servir de algo en su vida cotidiana, en sus finanzas, en su reflexión política, en su vinculación con la comunidad, etc. Miren, esta semana se celebra el Día del Trabajo en los Estados Unidos, Labor Day, decimos aquí. Llama la atención a mucha gente que en el resto del mundo el Día de los Trabajadores se celebra el 1 de mayo de cada año y aquí se celebra la primera semana de septiembre, primer lunes de septiembre para ser exactos. Como ustedes saben perfectamente bien, todo tiene un origen, todo tiene una causa. Empecemos conversando, ya lo hemos hecho en programas anteriores, pero nos parece importante por un asunto de rescatar la memoria histórica de los procesos de lucha y de la causa de los trabajadores. Nos parece correcto estas fechas tan importantes, retomarlas, traerlas de suerte y manera que no perdamos de vista las causas que originan estos días y dos, la gente que se sacrificó para que hoy muchos de nosotros disfrutemos de lo que tenemos. Y vamos a explicar a seguida de qué se trata. Bueno, el 1 de mayo de cada año se celebra en el mundo completo porque en 1886 hubo una acción, una huelga, 1984 y 1986, unos procesos de protestas crecientes en Chicago, Illinois, donde los trabajadores exigían que la jornada laboral, que podía llegar a 14, 16 horas por día, es decir, una nueva forma de esclavitud para el momento, se redujera a 8 horas. De suerte
eso planteaban los trabajadores de 1884, que los trabajadores tuvieran 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de sueño. O sea, 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas para su casa, para su familia, etc. Algo que los sectores empleadores entendían como imposible, inaceptable. El gobernador de Illinois, pero además el gobierno federal, reprimieron de manera severa las protestas de los trabajadores de 1884 a 1886, en el entendido de que sus demandas afectaban sensiblemente la capacidad de producción. Después de protestas, marchas, etc., el gobierno federal y algunos estados se vieron en la obligación de aceptar la propuesta de los trabajadores y llegar a 8 horas laborales, 8 horas para el descanso, para dormir, y 8 horas para dedicarlo a la familia. Esa es la lógica de las 24 horas y por qué nosotros tenemos 8 horas laborales hoy. Si estos trabajadores de Chicago, 1884, 1886, no se sacrifican de la forma que lo hicieron, posiblemente hoy todavía estaríamos trabajando 14, 16, 18 horas al día. Por lo tanto, eso que en la historia mundial son catalogados como los mártires de Chicago, son mártires que los trabajadores no podemos olvidar en ninguna parte del mundo. Esos mártires de Chicago son trabajadores que nosotros jamás debemos olvidar, porque fue su lucha y su sacrificio y sus vidas lo que permitió que se modificaran las leyes laborales que hoy nos permiten a todos disfrutar, o por lo menos de manera formal, ¿verdad?, de 8 horas de trabajo. Aunque sabemos que con el nivel de escasez, de limitantes del salario de hoy, con 8 horas de trabajo no podemos cubrir, los trabajadores hablo en sentido general, no podemos cubrir nuestras necesidades básicas, lo que nos obliga a regresar en algunos casos hasta 16 horas de trabajo, teniendo 2 trabajos de turnos completos que nos permitan poder compensar el ingreso y a su vez con ese ingreso poder cubrir las necesidades básicas. Hablamos de cubrir las necesidades básicas, lo que a su vez me lleva a esto, a una reflexión. ¿No será tiempo de que los trabajadores y las trabajadoras que vivimos en Estados Unidos nos replanteemos una segunda jornada de lucha al estilo 1884 y 1886, que nos permita tener salarios decentes, dignos, con los cuales cubrir nuestras necesidades básicas, educación, salud, vivienda, recreación, con solo 8 horas de trabajo, y que podamos regresar al sueño aquel de los trabajadores de Chicago de 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para compartir con la familia? ¿No será tiempo de que los trabajadores pensemos en eso y nos replanteemos seriamente la necesidad de repensar el asunto salarial en Estados Unidos y el asunto de la distribución del presupuesto en este país? Repito, de suerte y manera que tengamos una vida digna, una vida vivible, porque en estas condiciones que nosotros estamos en la actualidad, sencillamente no tenemos vida mínimamente. Bueno, ¿por qué? Bueno, el mundo entero celebró, tomó para sí la fecha del 1 de mayo de 1886 y como una honra a los trabajadores de Chicago, se decidió celebrar a partir de ese año el Día de los Trabajadores, repito, el 1 de mayo. Bueno, aquí lo celebramos la primera semana de septiembre. ¿Por qué? El presidente de entonces entendió que si se reivindicaba la lucha de los trabajadores de Chicago en el 1 de mayo como Día del Trabajo, eso en su momento podría traer movilizaciones, protestas, etc. Y entendió que lo más conveniente era elegir un día distinto y se selecciona la primera semana de septiembre
un poco haciéndolo coincidir con unas fiestas locales en Canadá, Toronto, Canadá. La razón esencial del gobierno norteamericano de la época y de los empleadores de la época era evitar que los trabajadores norteamericanos se sintieran de alguna manera estimulados para elevar las protestas el 1 de mayo y deciden que esa celebración del Día del Trabajo sea para el mes de septiembre, como lo hacemos en este momento. Importante decir que eso no le resta méritos a la lucha de los trabajadores, sea en septiembre o sea en mayo, y que el concepto de unión que se tiene en Estados Unidos, ese concepto distinto al concepto sindical que conocemos en el resto del mundo, sería bueno como replanteárselo, reevaluarlo en la lógica siguiente. Las uniones o los sindicatos están para hacerle el trabajo más fácil a los empleadores, a los dueños del capital, o están para reivindicar la necesidad de los trabajadores de tener salarios dignos y condiciones de vida aceptables. Eso es importante que lo reflexionemos. Hasta dónde la llegada de trabajadores, dirigentes sindicales, que por un lado no tienen escrúpulos o por otro lado le sirven a los intereses de los patronos, ha impedido que los trabajadores alcancen mejores condiciones de vida. En Estados Unidos se ha dado en los últimos 3, 4, 5 años una tendencia a unionizar, a sindicalizar sectores que hasta ahora no lo estaban, porque es bueno que sepan que en Estados Unidos la libertad sindical no es tanto como quisiéramos que sea. El trabajo para lograr la sindicalización de trabajadores de una determinada industria o fábrica es complejo, es complicado, porque todavía continúan las prácticas de rotular a los dirigentes sindicales, a los dirigentes de uniones, y identificarlos como movimientos subversivos que no tienen ninguna razón de ser. Los trabajadores luchan y deben seguir luchando por sus derechos como trabajadores y porque ese dinero abusivo que se gana el capital a costa de ellos pueda ser distribuido de manera diferente, que permita no solo que los dueños del capital acumulen dinero a costa del sudor ajeno, sino que ese dinero, producto del sudor de los trabajadores, se distribuya en unas condiciones más o menos equitativas que permitan algo tan sencillo como lo siguiente: que el trabajador pueda regresar a trabajar 8 horas, pueda tener 8 horas con su familia y pueda tener 8 horas de sueño, sin que continúe este proceso desmedido de desintegración familiar, producto de que padre y madre o padre o madre deben estar trabajando entre 12, 14, 16 horas al día para poder cumplir mínimamente con sus compromisos mensualmente. Y no hablamos de lujos, hablamos de pagar el alquiler de su casa, comprar la comida, comprar útiles escolares, asuntos médicos. Hablamos de eso y a pesar de esa realidad, los trabajadores nuestros, no importa migrantes o no, trabajadores al fin, nos une la condición de trabajadores asalariados con salarios mínimos, seguimos luchando por mejores condiciones. Importante decirle a los legisladores estatales en el estado de Nueva York, New Jersey y Connecticut, que en California hay una propuesta de ley que persigue que las compañías de comida rápida suban el salario mínimo a $22 la hora. Es importante que valoremos esta discusión que se lleva hoy en California respecto a elevar los salarios a $22 la hora, porque en este caso específicamente en los restaurantes de comida rápida, porque el nivel de explotación a que este tipo de negocios somete a los trabajadores son indescriptibles, pero además porque no es justo que intentando ahorrarle beneficios a el dueño de estos negocios, los mismos, producto de que pagan salarios de miseria, lleven a los trabajadores, envíen a los trabajadores a tomar asistencia pública que
que le permita compensar el ingreso que le deben pagar ellos. Me explico. Una persona gana 10, 12 dólares la hora en un restaurante de comida rápida de estas y gana la semana tal vez 340 dólares, que no le da absolutamente para nada. Y entonces tiene la opción de que esa falta de salario que recibe en este trabajo lo puedan compensar con cupones de alimentos, con sección 8, etcétera. En el fondo, ¿esa subvención es para el trabajador o es para quien tiene que pagar un salario digno? El hecho de que el trabajador reciba 200, 300 dólares de cupones al mes, ¿beneficia al trabajador o desactiva la posibilidad de que ese trabajador le exija al empleador que le pague un salario justo y digno que le permita tener un ingreso decente? Son cosas que tenemos que pensar precisamente ahora, esta semana, el día del trabajo. Miren, señores, permítanme darle un giro a esta conversación porque Guillermo hace unas señas bastante feas. Y vamos a hablar de unas cartas que ha estado enviando al IRS. La tocamos la semana pasada, pero queremos dedicarle un poco más de tiempo a esta conversación. Todos sabemos que cuando uno archiva tarde los impuestos, eso tiene una penalidad. Y que esa penalidad, bueno, intereses y penalidades, puede llegar incluso a un 25% de lo que usted debe. Muy alto, por cierto. De hecho, cuando uno tiene una deuda con el IRS, ellos te sugieren, toma un préstamo y páganos a nosotros, que te sale más barato pagarle al banco en términos de intereses que pagarnos a nosotros. Bueno, producto de la pandemia del 19 y el 20, muchos casos se atrasaron, ya no solo porque el IRS no estuvo la capacidad operativa para poder procesar todos los casos, sino además porque mucha gente, producto del temor, producto del miedo que teníamos todos, no quiso salir de la casa a presentar los impuestos a tiempo. Bueno, el IRS ha decidido que estas personas que presentaron, taxpayer, dirían ellos, presentaron sus impuestos tarde, pues les será exonerada las multas y las penalidades. Aquellos que ya han pagado multas y penalidades, pues les será regresado el pago que hicieron, de suerte que el IRS se concentre en dos cosas. Primero, no penalizar a la gente que no voluntariamente incumplió con su responsabilidad fiscal cada 15 de abril, el 15 de abril de cada año, no penalizarlo para los años 19 y 20. Y segundo, concentrar su personal y su energía esencialmente en procesar las cartas recibidas por correo, las cartas reclamando créditos, las cartas reclamando cheques que aún no ha recibido la gente. Entonces se orienta en dos direcciones: evitar que usted pague esas multas, pero además y sobre todo concentrar su personal en darle salida a millones de cartas que tiene el IRS, que recibió por correo, de casos que ellos pidieron enviar por correo por diferentes razones. Así que esperamos que estas noticias del Internal Revenue Services vengan a darle un alivio a mucha gente nuestra, que usted cuando le llegue el cheque devolviéndole lo que pagó de intereses y penalidades, no se asuste, entienda que no es un reembolso, es una devolución por lo que usted pagó y que ya la IRS no va a cobrar. Y tres, si usted no lo ha pagado, espere con calma, no tiene que hacer nada, espere que la IRS le escriba diciéndole que ya le ha sido levantada la sanción y que ya usted para los años 19 y 20 de manera específica no tiene deuda con ellos. Bueno, señores, este programa continúa, disculpen lo largo del segmento, pero no podíamos quedarnos con estas informaciones que creemos que son de primer plano para ustedes. Ya regresamos. Hechos y opiniones. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes,
en los medios sociales, periódicos, radio y televisión con un mensaje: reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lovers como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen al Alto Manhattan, las manos de ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita. Y si usted dice que Opción y yo los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es un secreto, pero vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic, ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. No es por belleza, es por la salud. Señores, gracias por seguir acá con su programa Hechos y Opiniones. Y bueno, recogiendo algunas de las noticias que circulan por el mundo, murió esta semana el último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, que fue promotor de la famosa Glasnost y la Perestroika, un líder ruso-ucraniano, tiene un origen ruso y ucraniano. Bueno, alguien me corregiría, un experto en asuntos de política exterior, sobre todo política de Rusia y esa zona, diciéndome que, bueno, los rusos vienen de Ucrania, por lo tanto parecería ser una cacofonía. Pero eso es en términos históricos. Ahora, en términos de origen, Mikhail Gorbachev tenía un origen ruso-ucraniano. Bueno, Gorbachev entró al Partido Comunista de la Unión Soviética muy joven, estudió Derecho, entre otras cosas, se hizo un líder, digamos, respetable en su región, en su zona, fue creciendo gradualmente al interior del Partido Comunista. Su antecesor, o dos de sus antecesores, empezaron aquella purga en contra del estalinismo, entendiendo que esa línea de pensamiento y de práctica política en Rusia había traído más males que bien desde su punto de vista. Y Gorbachev, de alguna manera, continuó esta práctica, digamos, de purga, por decirlo así, en contra de ese pensamiento, el pensamiento estalinista que gobernó sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Gorbachev llega al poder e inmediatamente llega como primer ministro de Rusia. Se propone llevar reformas que dentro del modelo socialista, según él lo planteaba, permitieran la diversificación política, permitieran el alzamiento de voces distintas dentro de Rusia, de la Unión Soviética, que no fuera solo el Partido Comunista, sino otras líneas de pensamiento. Y a decir de algunos, se le fue de la mano la propuesta, y a decir de otros, sencillamente Gorbachev nunca fue un comunista militante, nunca fue un comunista de corazón, sino que era un reformista,
un hombre con sentimiento de capital, que vino a derrumbar uno de los sueños de los trabajadores, que duró 70 años y algo. Bueno, debemos decir, por salud, permítame por salud hacer el siguiente señalamiento. Queremos poner las dos perspectivas. De un lado están aquellos que defienden a Gorbachev, que entienden que gracias a él Rusia salió del espanto que vivió con el Partido Comunista Ruso, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y otros que entienden que no, que Gorbachev, más que llevar una propuesta de reforma para que la Unión Soviética se consolidara y mejorara sus niveles de producción y el anquilosamiento en el que cayó, producto del atraso en materia industrial, en materia tecnológica, más que ayudar a que eso se diera, le entregó al capital toda la potencialidad rusa, incluido la tecnología y todo lo que significó para el mundo occidental la caída de la Unión Soviética. Esas son las dos versiones en síntesis. Es bueno señalar que lo que hoy tenemos, el Internet, usamos el Internet, todo lo que tenemos hoy, del 90 para acá, eran tecnologías utilizadas solo por los servicios de inteligencia del mundo. Ya existía el celular, claro que sí. Ya existían estos servicios de computadoras que hoy disfrutamos, claro que sí, desde los años 60, un poquito antes. Pero eran usados solo para trabajo de inteligencia y contrainteligencia entre las grandes potencias. Rusia, Estados Unidos, de alguna manera China, aún en ese momento. Pero sobre todo para hacer trabajo de inteligencia y contrainteligencia. Solo los servicios de altísimo nivel manejaban estas tecnologías. Con la caída del muro de Berlín primero y segundo, la disolución de la URSS, las 22 repúblicas que componían la URSS, se dio paso a que esa tecnología militar que se usaba solo para asuntos de inteligencia empezara a comercializarse y nos permitió a todos disfrutar de lo que hoy tenemos a nivel de Internet, a nivel de computadoras, a nivel de celulares. Todo eso surge a raíz de la caída de la Unión Soviética. De todas maneras, hay detractores y amigos del pensamiento de Gorbachev. Hay quienes entienden que con su propuesta, su tarea de disolver la Unión Soviética, el mundo ganó. Hay quienes entienden que no, que quien ganó fue la propaganda del mundo occidental, la propaganda del capital, que derribó, le tumbó el pulso a la propaganda de lo que era la Unión Soviética en su momento. Y quienes entienden que desde dentro una élite del entonces Partido Comunista o de la élite que gobernaban la URSS con Gorbachev sencillamente decidieron entregar todo eso a Occidente a cambio de una manera de impunidad, etc. No olvidemos que a raíz de la caída de Gorbachev, y la gente de mi edad lo recordará, el nivel de tráfico de armas de todo tipo, de información de tecnología de todo tipo, información de inteligencia, se convirtió en el mercado negro, en el mercado ilegal de información, en documentos, información y armas muy apetecibles por grupos de Occidente que empezaron a pagar cantidades enormes de dinero por la información que podían traer los antiguos miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética y o funcionarios del gobierno de Gorbachev. Todo este arroz con mango es cuestionado por muchos sectores y aplaudido por otros grupos. Así que ha muerto Mikhail Gorbachev, el hombre que en 1991, o en manos de quién, en 1991, se disolvió la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, que era el contrapeso mundial de Estados Unidos, y se dio fin a la famosa Guerra Fría que puso en tensión el mundo durante más o menos 40 años. Así que paz a los restos de Mikhail Gorbachev, que dejó este planeta hace unos días. Miren, ha causado muchísimo revuelo el hecho de que una joven, muy joven, de Queens, haya ganado el Senado estatal en el estado de Nueva York. Se trata de Kristen González. Esta chica
digámoslo así, avesada, atrevida, con propuestas, derrotó a los dueños de real estate y a los caseros del área que cubre el distrito que ella representa en Queens, un poco Brooklyn, un poco Manhattan, pero esencialmente Queens. Derrotó una parte importante a estos aportantes de campaña, que aportan dinero a la campaña de los oficiales electos que necesitan en los organismos del Estado para que les sigan cabildeando sus políticas públicas a su favor. Esta chica González derrotó a esta gente. Los derrotó voto a voto. Valga decir que ella sacó 59% de la votación en su distrito, y el contrincante más cercano y que más dinero recaudó y que tuvo el respaldo de los caseros y de la industria del real estate sacó 32%. Varias cosas que quiero plantear respecto a esta persona, a Kristen González. Uno, es una persona muy joven. Segundo, aunque la victoria fue en las primarias del Partido Demócrata, ella fue impulsada por el Partido Socialista Democrático. Y aquí viene mi comentario. Muchos ortodoxos de derecha, muchos obstusos, incluyendo a alguien de un medio de comunicación de Miami que escuché en las redes, han estado satanizando la victoria de Kristen González. Y nos parece insensato, absurdo y fuera de lugar sus críticas, porque el hecho de que Kristen González haya sido promovida y apoyada por el Partido Socialista Democrático, bajo ninguna circunstancia está planteada el hecho de que los comunistas están llegando al gobierno de New York y mucho menos a las instancias de gobierno a nivel de Congreso estatal. Los socialdemócratas, la socialdemocracia, el socialismo democrático, equivaldría a lo que fue en los años 70 y digamos 90 el PRD, o de alguna manera el PLD. Equivale a eso, a un pensamiento liberal, medianamente liberal, que se propone modificar dentro de las reglas de juego del capital, modificar algunas reglas que beneficien un poco más a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero bajo ninguna circunstancia los miembros del Partido Socialista Democrático o los miembros de la Socialdemocracia Internacional se han propuesto poner en peligro este modelo, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, satanizar, demonizar a la señorita González es una irresponsabilidad de parte de los sectores que quieren vivir del miedo, que quieren vivir de meterle terror a la gente con relación al socialismo, al comunismo, etc. Eso es una tontería, eso es una insensatez. Ahora bien, es bueno señalar que esta legisladora, que no está electa aún, fue la que ganó la nominación para las elecciones del mes de noviembre, pero como hemos dicho en programas anteriores, el hecho de en la ciudad de Nueva York ser electo en el partido como candidato es de hecho una elección, porque la relación de votantes demócratas, republicanos en el estado, en la ciudad sobre todo, es tan grande que cuando una persona es electa por el Partido Demócrata para representarlo en la boleta, se da por un hecho que podría ganar las elecciones de noviembre. Por eso se celebra el triunfo en las primarias como si fuera el triunfo de las elecciones propiamente dicho. Bueno, una de las propuestas que la señorita González está llevando o pretende llevar al Senado estatal es
que los desarrolladores no sigan recibiendo beneficio fiscal a costa de no aumentar los apartamentos de renta controlada en la ciudad. Que los desarrolladores se comprometan más, mucho más, con que las familias de bajos ingresos tengan acceso a viviendas decentes que puedan pagar. No hay que ser socialista para eso, señores. Lo que hay que ser justos, tener sentido común y entender de una vez por todas que no podemos pedir que el trabajador se sacrifique de una manera tal a costa de que sencillamente los dueños de los edificios, en este caso, engrosen sus ganancias sin pensar siquiera remotamente en el sacrificio de los trabajadores. Así que el triunfo de Kristen González, por ahora, parece un triunfo de los trabajadores de la zona de Queens y del estado de Nueva York, y parece ser que también hará una representación digna en el Senado estatal. Esperamos que así sea. Y que Kristen sepa que modelos como ella, como Ocasio-Cortez y otros más, son necesarios para poder equilibrar la discusión en las instancias de gobierno que ellos representan. Que todos estos años los conservadores y los sectores de un partido y de otro, y los sectores dueños del capital, han manejado el Senado y la Asamblea Estatal como les da su gana, y también las alcaldías en las 50 y tantas ciudades del estado de Nueva York. Han manejado las ciudades y el estado como les da su gana, y se han servido con la cuchara grande, y es tiempo de que los trabajadores, los sindicatos, las trabajadoras tengan una representación que piense en la necesidad de que a nivel estatal y a nivel de ciudad haya más equilibrio a la hora de distribuir los beneficios que genera su trabajo. Por lo tanto, no vemos la llegada de Kristen González y otros a instancias de gobierno como una amenaza, sino todo lo contrario, como una esperanza que este país necesita, que este pueblo necesita, porque los años que tienen gobernando los conservadores, manejando las agendas estatales como les dé la gana, con la intención expresa de reducir la capacidad del Estado en intervenir en asuntos privados, ha sido tal que las consecuencias las tenemos aquí. Estamos viendo las condiciones en las que vivimos nosotros, el nivel de inseguridad, la falta de recursos para las escuelas públicas, la falta de recursos para asuntos que permitan a nuestros hijos, los hijos de los trabajadores y las trabajadoras, tener un espacio de entretenimiento, de formación, un espacio lúdico que le permita crecer. Ese ha sido el resultado de las políticas equivocadas de los conservadores a favor del capital y en contra de los trabajadores, y con la llegada de Kristen González y otros al Senado estatal y a otras instancias del gobierno local, sencillamente podría ser que la carga se distribuya mejor y posiblemente los trabajadores tengan la posibilidad de pasar leyes que nos permitan vivir en condiciones de vida mucho más decentes. No se mueva, ya regresamos. Hechos y opiniones. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia.
Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Bueno, señores, regresando con Hechos y Opiniones, este programa se lo vamos a dedicar completo a políticas locales en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, porque como hemos dicho anteriormente, vivimos acá y no podemos vivir de espaldas a políticas públicas que perjudican nuestro estilo de vida, que nos hacen trabajar de manera extrema por horas. Venimos a Estados Unidos, los extranjeros en este caso, buscando mejores condiciones de vida y solo nosotros sabemos realmente qué condición de vida tenemos. A tal grado que después de unos años acá nos damos cuenta que si queremos mejorar nuestra condición de vida, lo que nos resta de días, posiblemente tendríamos que regresar a los países nuestros de origen, donde tal vez, aunque sea comiendo arroz con huevo, tendremos un poquito más de tranquilidad. Esa es la realidad nuestra. Por eso, la importancia de dedicar estos programas a políticas públicas en Estados Unidos que nos despierten como comunidad y nos hagan entender que vivimos aquí, como diría Rafael Sención y Radames Pérez, vivimos aquí y tenemos que entender que nuestras condiciones materiales de existencia hay que mejorarlas aquí. Porque de acá que se dé el sueño de que regresemos a los países de origen, la gente que venimos de otros países, posiblemente el tiempo que nos quede de vida es tan corto que no nos dé tiempo ni a disfrutar aquí, ni a disfrutar allá una vida medianamente decente. En ese marco, y continuando con el tema anterior respecto a la importancia de la elección de Kristen González y otros oficiales electos a nivel de asamblea y a nivel de ciudad, que lleven propuestas de políticas públicas que impacten favorablemente a nuestras vidas, un periódico local, digital, ha publicado una información que a nosotros nos dio espanto. Tiene que ver con que los apartamentos reservados para ingresos limitados, bajos ingresos, que construyen los desarrolladores, han estado siendo retenidos. Una persona se muda, por alguna razón, un apartamento que está bajo control de renta, y lo que están haciendo los landlords es reteniendo ese apartamento y no rentándolo, en una especie de almacenamiento de apartamentos, en un momento en el que la ciudad y el Estado, pero la ciudad esencialmente, le urgen apartamentos a precios razonables, a costos justos. Bueno, pues muchos landlords, muchos propietarios de edificios, se han dado a la vulgar tarea de retener esos apartamentos y no rentarlos, lo que fuerza a su vez al mercado a que la renta se dispare y que los trabajadores y trabajadoras que no puedan cubrir un apartamento a precio de mercado, que es la inmensa mayoría, entonces tienen que salir de la ciudad a las afueras a buscar escuelas nuevas, trabajos nuevos, etcétera, porque sencillamente esta práctica los está expulsando. Hay una legislación que permite a los landlords abusar de manera impresionante de los trabajadores y trabajadoras que necesitan rentar estos apartamentos, que les permite almacenar, esconder, retener los apartamentos sin rentar. Y yo me pregunto, los oficiales electos nuestros a nivel de asamblea y a nivel de la ciudad no están al tanto de estas cosas. ¿Qué esperan los oficiales latinos? Ya no solo los dominicanos, hablo de los oficiales electos latinos a nivel de Senado, a nivel de Asamblea y a nivel de Consejo de la ciudad, para empezar una discusión inmediata que permita, le prohíba a los landlords
a los dueños de edificios, a los propietarios, mantener escondido estos apartamentos que están bajo control de renta a costa de la tranquilidad, la salud de los trabajadores que no pueden pagar una renta regular, una renta de mercado. Es necesario, obligatorio, que los oficiales electos nuestros, latinos, de las minorías, de los trabajadores, entiendan su rol en estos espacios. Entiendan que no es posible que los landlords tengan en este momento aproximadamente unos 70,000 apartamentos escondidos de alguna manera que nos rentan. En el caso de Washington Heights en particular, se sabe de una entidad académica que tiene varios edificios vacíos hace años, mientras en Washington Heights la gente tiene que salir, ya no al Bronx, porque el Bronx también se ha encarecido, para tener que irse a Mount Vernon, a Pensilvania, etcétera, mientras hay apartamentos disponibles en la zona y nadie ha hecho nada para que esa entidad académica sencillamente haga su trabajo, rente los apartamentos. Eso no es posible. Creemos que el empujar a los trabajadores, a los que menos tienen, a salir de la zona porque no tienen capacidad de pago, es un crimen que de alguna manera tiene que evaluarse en algún momento. Y que los oficiales electos nuestros, repetimos, los oficiales electos nuestros tienen la obligación de reunirse en asamblea con sus constituyentes en sus distritos, explicar esto que está sucediendo y plantearse con seriedad la necesidad de revertir estas leyes que protegen a los landlords, a los dueños de edificios, para que cometan un crimen, un abuso como el que se está cometiendo en la ciudad de Nueva York. Es tiempo de parar eso, es tiempo de levantar nuestras voces. Pienso que la tarea fundamental en esta jornada por conquistas justas en la comunidad nuestra debe venir de los inquilinos mismos, las asociaciones de inquilinos, las asociaciones de vecinos, a través de las asociaciones de padres de las escuelas, etcétera. Entendamos la importancia de demandar la anulación de estas leyes y arrebatar de las manos de los landlords estos apartamentos de renta controlada, porque ellos reciben un beneficio por eso. Ellos recibieron beneficio fiscal cuando propusieron que estos edificios tendrían apartamentos de renta controlada. Ellos recibieron un beneficio fiscal por eso. No se les está pidiendo absolutamente nada de lo que ellos ya no hayan tenido algún nivel de beneficio. Así que los trabajadores nuestros tienen la obligación de exigirle a sus oficiales electos, y sugiero que no sea de manera individual, no sean personas, sino que a través de asociación de edificios, asociación de inquilinos, asociación de padres, etcétera, empecemos a reunirnos y a discutir la necesidad de arrebatar de manos de los especuladores, dueños de estos edificios, un bien público. ¿Y por qué digo público? Porque cuando ellos hicieron el edificio se comprometieron a que el 20%, que a mí me parece irrisorio, debía ser el 100%, pero el 20% de estos apartamentos estuvieran bajo control de renta y a cambio recibieron un beneficio fiscal para ellos. Eso los obliga, los compromete a poner a disposición de los trabajadores estos edificios y terminar la práctica malsana y abusiva de retenerlos por años intencionalmente para forzar a que los trabajadores o paguen un apartamento que tiene precio de mercado, que es casi imposible, o se tenga que ir de la zona. Así que los oficiales electos nuestros, que han estado hablando mucho, muy fuerte, de la gentrificación, etcétera, y los que están opuestos a todo ese proceso, que lo demuestren llamando a asambleas en sus distritos, llamando a asambleas con sus constituyentes, convocando a asociaciones, diferentes asociaciones organizadas de la zona, para ver exactamente qué podemos hacer para cambiar estas reglas de juego. Y finalmente, señores, hizo un año que el huracán Aida hizo estragos en la ciudad de Nueva York, estragos dolorosos.
estragos fuertes. Aunque todos sabíamos en la ciudad, que muchas familias trabajadoras que han podido comprar su casa, una casa, con mucho sacrificio, mucho sudor, para poder completar la hipoteca y para poder tener algún ingreso extra que le permitiera, digamos, respirar un poco, se vieron en la necesidad o se han visto en la necesidad de rentar los basement, el sótano. No estoy hablando de los landlords, estoy hablando de una persona, una familia que compró una casa, que tiene una casa, a lo que tiene derecho todo el mundo. A raíz del huracán Aida, hace un año, estos sótanos, estos basements, se vieron desbordados de agua de manera dolorosa. Mucha gente nuestra perdió la vida, lo perdió todo, porque la cantidad de agua que cayó fue tal que desbordó la capacidad de la ciudad y de las alcantarillas locales para absorber el volumen de agua. No tuvo que ver, como mucha gente dijo, que estaban llenos de basura. Eso pudo ser un elemento pequeño, pero no el elemento esencial. El elemento esencial estuvo en que la cantidad de agua que cayó en poco tiempo hizo imposible que la ciudad, el sistema fluvial, pudiera absorber toda esa agua de golpe, y eso provocó unas inundaciones que fueron pasmosas. Bueno, el controller de la ciudad se ha propuesto que los dueños, que estos basements, estos apartamentos, estos sótanos, sean legalizados y que los dueños se eviten multas y todo el trajinar que implica luchar con la ciudad, porque las leyes prohíben alquilar estos sótanos. Se supone que estos sótanos son para, digamos, un cuarto de desahogo, por decirlo así, para almacenar cosas de la casa, pero no para que viva nadie. Eso es lo que se supone, o lo que dice la ley. Sin embargo, repito, muchas familias nuestras se han visto en la necesidad de rentarlos. Bueno, el controller se ha propuesto trabajar con la ciudad para que el departamento de housing a nivel estatal, a nivel de la ciudad, que permita un mecanismo que facilite la legalización de el alquiler de estos sótanos. Eso implicaría que concomitantemente a eso, la ciudad debe revisar el sistema fluvial de todo el área. La ciudad debe repensar cómo se van a manejar todo el sistema de tuberías que normalmente están en la parte baja de las viviendas, la calefacción, las boilas, etcétera. ¿Cómo se va a manejar todo eso? Eso obligaría a que se repiense en invierno. Normalmente los basements, por estar debajo, se ponen muy fríos. En verano se ponen muy calientes por la condición de subterráneo que son, ¿verdad? Entonces eso obligaría a que se repiense todo esto, de suerte que estos espacios tengan un nivel mayor de oxigenación, el nivel de riesgo se reduzca sustancialmente. Pero nos parece razonable esta propuesta del Contralor, porque primero le quitaría un dolor de cabeza a una cantidad importante, apreciable, de familias trabajadoras que se ven en la necesidad de alquilar, rentar su basement, su sótano, para tener un ingreso adicional. Le permitiría oficializar eso y que ese ingreso no genere dolor de cabeza, pero además le beneficia hasta al gobierno, porque ese ingreso a partir de ahí tendrían que reportarlo como un income en sus impuestos anualmente, pero sobre todo le quita mucha presión a hermanos y hermanas que tienen sus viviendas en la ciudad de Nueva York, porque las multas por alquilar como un apartamento regular, un sótano, son muy altas, son muy severas. Permitiría tener licencias, permisos para poder modificar la construcción, la parte baja de estos apartamentos, darle más sostén, etcétera. Permitiría dar unos pasos sustanciales en materia de las condiciones en las que viven, tanto el que recibe, el que es inquilino,
como el dueño de la casa, que podría ahora hacer modificaciones de manera más seguras y amparada en la ley, con un documento oficial de un arquitecto que vaya, revise, que establezca hasta dónde es conveniente que determinada casa pueda darle uso de vivienda al sótano, etc. Así que le damos la bienvenida a esta propuesta del controller, le daremos seguimiento y usted siga la semana próxima con nosotros, que habrá mucho más de Hechos y Opiniones. Hasta la próxima.